Paulina, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, pues voy a empezar. He puesto la pantalla completa, ¿se ve bien? Play. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en otro webinario más de GTT, en un webinario más y el último. Esperamos que sea de vuestro interés. Y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el problema de las personas con VIH a la hora de acceder a residencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Vale? Y posteriormente mi compañera Stephanie pues, nos va a hablar sobre el derecho a la libertad de circulación y residencia. Para empezar, a mí me gustaría haceros una pregunta, y es la que veis aquí en la pantalla, y es si existe la discriminación por VIH en el acceso a residencias de personas mayores. Estoy segura de que muchos de vosotros se ha preguntado esto o ha vivido esta situación o ha tenido familiares, ¿no? O usuarios o usuarias que han pasado por esta situación. Y bueno, la respuesta yo creo que todos la tenemos en mente, ¿no? Todos nos hacemos una idea de cuál ha sido y cuál es todavía la respuesta a esta pregunta. Y es que sí, ¿no? Que existe una discriminación por razón de VIH a la hora de acceder a residencias y ya no solamente a residencias, sino también a centros de día. ¿Vale? Aquí en esta diapositiva yo simplemente he querido mostraros que es una reivindicación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo por CESIDA y por otras organizaciones que trabajan en el ámbito, ¿no? de los derechos de las personas con VIH. Y esto es una reivindicación que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque no es un problema nuevo para nada. Es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años y son las ONGs y el ámbito asociativo quienes han intentado pues, que esta situación cambie vamos, en estas circunstancias y en muchas otras. La respuesta a esta pregunta, como os digo, es afirmativa. Las personas con VIH que son mayores y necesitan acceder a este tipo de recursos, pues siempre se han encontrado con barreras que les impiden acceder y disfrutar de este derecho en igualdad de condiciones. Pero ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la discriminación de las personas con VIH cuando intentan acceder a una residencia? Creo que todos los que estamos aquí escuchando este webinario, pues sabemos o tenemos una ligera idea de que la respuesta a esto confluye en la palabra prejuicios, estigma, discriminación, eh, falta de actualización de conocimientos científicos sobre el VIH, pues precisamente ese es el problema, ¿vale? Es el problema radica básicamente en la calificación errónea del VIH como enfermedad infectocontagiosa en lugar de calificarlo como correctamente se tendría que hacer como enfermedad o situación de salud o infección infectotransmisible. Nosotros desde la clínica legal y desde GTT pues hemos intentado explicar esta situación bueno, pues en muchas ocasiones, ¿no? Y hay un folleto muy interesante que es el que veis aquí en la pantalla, es este también, en el que se explica esta situación de forma clara y concisa. Y bueno, pues si estáis interesados en este folleto, pedídnoslo, está también en las redes y en la página web de GTT. Y en este folleto lo que hemos hecho ha sido explicar por qué ocurre el problema de la discriminación de las personas con VIH en el acceso a recursos sociales, ¿no? En este caso, residencias para la tercera edad o centros de día. Esto ocurre por la calificación, como os digo, errónea del VIH. ¿Cuál es la calificación correcta? ¿No? Pues la calificación correcta es como enfermedad infectotransmisible. Creo que este asunto os suena también fuera de este ámbito, ¿no? Porque es un problema que se viene arrastrando en muchas otras situaciones que viven las personas con VIH y creo que podéis recordar, ¿no? Una situación dramática que ocurría hace pocos años con el acceso a los empleos públicos. ¿Vale? Esta barrera también ocurría en esos casos y es que a las personas con VIH que querían acceder a empleos públicos,
se les solicitaba un certificado de cumplimiento, ¿no?, del requisito de no padecer enfermedades infectocontagiosas. Y el VIH se incluía dentro de ese grupo. Por tanto, las personas con VIH se veían automáticamente excluidas de acceder a esos puestos de trabajo. Pues con el tema de las residencias ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, a la hora de acceder a residencias, ya sea públicas o privadas, o centros de día públicos o privados, el requisito que se establece en muchos de ellos es precisamente el de enseñar un certificado en el que se acredite que la persona no tiene enfermedades infectocontagiosas y automáticamente el VIH es incluido dentro de ese grupo. Por tanto, una de las barreras, la principal con la que se encuentran las personas con VIH que necesitan acceder a este tipo de recursos es el cumplimiento de ese requisito, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque los problemas provienen de aquí, precisamente, ¿no? De la calificación errónea del VIH y de la falta de actualización científica, en otras palabras, ¿no?, de la ignorancia sobre la actualización de la información científica sobre el VIH. Esto también ocurre porque las personas que tienen que rellenar ese certificado médico o realizar ese informe social, ¿no?, para poder acceder a uno de estos recursos, tampoco conocen esa información, ¿de acuerdo? Y es importante tener en cuenta que, además de que sea un problema legal, ¿no?, también es un problema social por, ya os digo, la falta de conocimiento, por repetir esas conductas discriminatorias, ya sean intencionadas o no intencionadamente, a la hora de acceder a este tipo de recursos. Pero bueno, más allá de eso, en este webinario a mí me gustaría contaros cómo está la situación actualmente, ¿no? ¿Sigue existiendo ese problema? Si ya se ha resuelto más o menos, ¿no?, con el acceso a los empleos públicos y las personas con VIH, en teoría y en principio, no deberían tener problemas para acceder a los empleos públicos porque se ha quitado esa cláusula, ¿no?, de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Sigue pasando lo mismo a la hora de acceder a las residencias públicas o privadas? Bueno, pues esto es lo que nos gustaría contaros en este webinario para que sepáis cómo está la situación y qué se puede hacer al respecto. En esta diapositiva os comento si esto es un problema que está resuelto o en qué fase está. Bueno, em, para quien no lo sepa, en el año 2019 se firmó un documento que, como veis aquí, se llama Declaración Institucional, ¿no?, que firmaron dos organismos, en este caso el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, y era un texto que veis aquí, es este, en el cual se declaraba el compromiso de las comunidades autónomas a asumir que no se iba a discriminar a las personas con VIH a la hora de acceder a residencias públicas o residencias concertadas, ¿vale? Este fue un compromiso que asumieron a través de estos dos organismos las comunidades autónomas a finales del año 2019, en octubre de 2019 concretamente. Claro, muchos de vosotros diréis, bueno, pues esto es un gran paso, ¿no? Es reconocerlo, ¿no?, a nivel institucional y firmar este documento, pues quizás ponía solución al problema. Bueno, era optimista pensar así. El problema de estas declaraciones es que no son normas, no son leyes, no son reglamentos. Entonces, ¿qué pasa con estas declaraciones? ¿Son simplemente un documento de buenas intenciones, papel mojado? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que cuando se firmó esta declaración, pues todo eran buenas intenciones y mensajes de optimismo, y lo cierto es que en la práctica esta declaración no se ha implementado como nos gustaría. Imagino que todos estabais sospechando que iba a decir esto, ¿no? Como siempre, son las organizaciones las que han salido, ¿no?, en defensa
y reivindicando esta situación, que se cumpla esta declaración, porque en muchas comunidades autónomas siguen estableciendo el requisito de presentar un certificado médico en el que se acredite que la persona ya tenga VIH o no, no tenga enfermedades infectocontagiosas, y sigue incluyéndose el VIH dentro de ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que ha ocurrido es que no se ha llegado a implementar esa declaración en muchas comunidades autónomas, y sigue siendo un problema a la hora de querer acceder a esos recursos sociales, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Estaréis preguntándoos, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer si ese compromiso no ha sido asumido por las comunidades autónomas? ¿Qué podemos hacer, no? Y aquí yo os planteo una segunda pregunta, y es que si las personas con VIH pueden solicitar una plaza en un centro de día o en una residencia. En general, ¿no? Para contestar esta pregunta, tenéis que saber que sí puede. Una persona con VIH, claro que puede solicitar una plaza, si así lo necesita, en una residencia, ya sea pública, ya sea privada, o en un centro de día, ya sea público o sea privado. Sí pueden, tienen derecho a hacerlo. El problema está en la barrera que os comento. ¿Por qué? Porque sigue existiendo esta cláusula, ¿no? Como os pongo ahí en cursiva, no padecer una enfermedad infectocontagiosa, que debe acreditarse mediante un certificado médico. Esto ocurre, como os comento, por la calificación errónea del VIH, pero lo que hay que saber es que contraviene la Constitución española, el principio de igualdad y no discriminación, así como otros derechos que veis aquí en la pantalla. Y ahora vamos a contestar a preguntas que yo creo que son más prácticas y que son las que realmente son útiles, ¿no? En el día a día. ¿Qué podemos hacer cuando a una persona se le deniega el acceso a alguno de estos recursos? Pues bueno, yo os voy a contar qué se puede hacer tanto si la residencia es pública, ¿vale? O el centro de día es público, como si es privado, porque las vías de actuación son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las residencias o centros de día públicos. ¿Qué podemos hacer si a una persona con VIH se le deniega la entrada, el acceso, o se le indica que no cumple los requisitos para su acceso? Bueno, aquí en la pantalla os he puesto de forma resumida, ¿no?, que estas residencias no tienen por qué denegar el derecho de acceso a las personas con VIH, ¿vale? En este caso, los requisitos que deben exigir para el acceso a este tipo de recursos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación. Por tanto, lo que hay que saber, ¿no?, lo que tenemos que tener claro es que si se deniega el acceso a una persona por su estado serológico, lo que se está incumpliendo, vulnerando, infringiendo, conculcando es el derecho de igualdad y no discriminación de las personas con VIH. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí os he señalado dos recomendaciones, ¿no?, que desde el ámbito jurídico son las que sugerimos. Y en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que si la negativa de acceso está injustificada, o la denegación por parte de la residencia a una prestación a la que tenemos derecho, esta negativa tiene que ser impugnada ante los órganos judiciales. Es decir, hay que llevar este caso a la justicia, ¿vale? Esa es la primera opción que nosotros como juristas recomendamos, ¿vale? Y en este caso habría que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, porque al tratarse de una residencia pública, lo que vamos a hacer es ir en contra de la administración, ¿vale? No de una empresa privada, sino en contra de la administración, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, lo que podemos hacer, y que bueno, está al alcance más fácilmente de todos, es plantear quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio, ¿vale? Cuando no se cumplen los compromisos de calidad, para exigir responsabilidades a la administración,
ya sea tanto en la vía administrativa, que es esta, como en la vía judicial, que es la anterior que os he comentado, se puede plantear una queja o una reclamación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando la residencia es privada? Claro, esto es interesante y no queríamos dejar de mencionarlo porque es verdad que cumplir los requisitos de las residencias públicas, pues a veces es difícil, ¿no? Ya no solamente por esta cláusula de no tener enfermedades infectocontagiosas que os señalábamos, sino también porque no hay suficientes plazas para todas las personas que necesitan acceder a ese tipo de recursos. Por tanto, es más frecuente, ¿no?, que muchas familias, muchas personas mayores opten o no les quede más remedio que optar a una residencia o a un centro de día en el ámbito privado. Bueno, en este caso vamos a contestar a la misma pregunta. ¿Tiene derecho una residencia privada a denegar el acceso a una persona con VIH? Pues no. Como la pregunta anterior, no lo tiene. En este caso, lo que sí que es verdad es que las formas de actuar contra esa residencia van a ser distintas, ¿vale? ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque las residencias privadas o los centros de días privados, como os podéis imaginar, no dependen del Estado, no dependen de la administración pública. Por tanto, en este caso, lo que tendremos que hacer es reclamar o ir en contra de una empresa, ¿no? De un centro privado, de una institución privada. En este caso, el hecho de que sea una institución privada o una empresa privada convierte a las personas en consumidoras, ¿vale? Consumidoras o usuarias según lo que estipula la normativa de consumidores y usuarios. Y esto es interesante de conocer porque no vamos a ir por la misma vía que la anterior diapositiva cuando explicaba las residencias públicas. En este caso, lo que ocurre es que al ser consumidores o usuarios de un servicio privado, lo que establece la normativa de consumidores y usuarios es que serán nulas las cláusulas, las estipulaciones, las condiciones o los pactos que excluyan a una persona por tener VIH. Esta es la normativa que nosotros tendremos que argumentar a la hora de ir en contra de ese centro privado. En este caso, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que, bueno, que al ser una empresa privada, pues estas empresas como tal tienen derecho a elegir, ¿no?, quién entra o quién no, ¿vale? Esto es algo que las personas pues, se preguntan usualmente cuando acuden a nosotros. Vale, pues es verdad que las empresas tienen derecho de admisión, pero ese derecho de admisión no es ilimitado. ¿Vale? Tiene sus límites y esos límites se encuentran en el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Es decir, si nuestra Constitución y las leyes dicen que no se puede discriminar por estado serológico, aquí no vale argumentar el derecho de admisión para denegar o excluir el acceso a las personas con VIH a esas residencias privadas o centros de día privados. En este caso, como en el caso anterior, también existen mecanismos jurídicos en defensa de los consumidores para que ellos inicien actuaciones en contra del centro de día o de la residencia privada en cuestión. Y aquí es muy importante conocer qué normativa nos respalda. Claro, porque está bien decir, ¿no?, que se puede denunciar o se puede demandar, ¿no?, a un centro concreto, ya sea público o privado, pero ¿qué normativa nos respalda para poder exigir que se cumpla el principio de igualdad y no discriminación, ¿no?, o para poder argumentar que nos han denegado el acceso por el hecho de tener VIH? Pues bueno, esto algunos de vosotros, si ya ha repetido con nosotros en los anteriores webinarios, pues estará ya cansado o aburrido de escuchar la Ley 15/2022, pero la verdad es que no nos cansamos de acudir a ella, porque ya que está, ¿no?, ya que lleva un año con nosotros, nos parece fundamental dar a conocer que está prohibida la discriminación por estado serológico, está prohibida la discriminación por edad, ¿vale? Está prohibida la discriminación por enfermedad y esto lo pone la ley de forma literal. En esta diapositiva pues yo he marcado todo esto, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta, que desde que se publicó esta normativa podemos usarla
cuando nos discriminen, ¿vale? En cualquier ámbito, y en este caso en concreto, cuando nos discriminen a la hora de acceder a servicios sociales. Este es otro artículo de la misma ley, es el artículo 16, el que aborda el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la prestación de servicios sociales, ¿vale? Dentro de estos servicios sociales, pues sabéis que se incluyen el acceso a las residencias como recurso habitacional o de vivienda a nivel social, ¿no? En este artículo, como veis, se señala claramente que no se pueden producir situaciones de discriminatoria por cualquiera de las causas previstas, ¿vale? O sea, por estado serológico, por razón de edad, eh, a la hora de acceder a servicios sociales. Por tanto, también podemos acudir a este artículo cuando queramos denunciar esta situación, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Asimismo, el artículo 20 también nos señala que está prohibida la discriminación en el acceso a la vivienda. ¿Vale? En este caso también es muy importante tener en cuenta que eh, el hecho de que se nos deniegue o se nos excluya del acceso a una residencia pública o a un centro de día público también supone denegarnos el derecho a la vivienda, ¿de acuerdo? Y eso contraviene el artículo 20 de la Ley 15/2022. Y bueno, ya para cerrar esta primera parte de la exposición, ahora voy a dar paso a mi compañera Stephanie, que os va a hablar sobre el derecho a la libertad de movimiento y a establecer residencia. Stephanie, cuando quieras. Muchas gracias, Paulina. Muy buenas tardes a quienes están aquí conectados. Muchas gracias también por su atención. Efectivamente, en esta oportunidad, siguiendo un poco la idea principal que nos ha expuesto Paulina, en mi caso voy a hablar sobre el derecho de toda persona a la libertad de movimiento, a la libertad de circulación y a la libertad de residencia. Bueno, en la siguiente diapositiva estoy Sí, señalando señalando básicamente cómo encontramos regulado el derecho a la libertad de movimiento. Es importante tenerlo ubicado y de por sí la libertad es un derecho humano eh, de toda persona, sin excepción. Y lo podemos encontrar estipulado en estos cuerpos normativos. Lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12. También está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13º. Y a nivel España encontramos en el artículo 17.1 el derecho reconocido a la libertad, que lo voy a leer textualmente. Lo encontramos en el inciso 1 del artículo 17, donde indica que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Si bien es cierto, la libertad hay que usarla de una manera responsable y en este sentido hay ciertos límites que, como bien dice la norma, hay que verificar, hay que respetar y siempre que no afecten los derechos de otras personas. En la siguiente diapositiva, de alguna manera, detallo lo que acabo de mencionar, que la libertad es un derecho que toda persona debe ejercer responsablemente. Es un derecho fundamental, esencial a la dignidad humana, pero no es un derecho ilimitado ni absoluto. Tiene un contrapeso en el deber de autocuidarse y en el respeto a la dignidad y la libertad de los demás. Esto quiere decir que cada derecho respaldado en la normativa tiene ciertos límites y contextos que debemos tener en cuenta para poder identificar su protección y adecuado ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de estos límites o la manera de cómo de alguna manera podemos ejercer adecuadamente el derecho a la libertad, a la libre circulación, a la libertad de movimiento en general. Sabemos que sentirse libre es sinónimo de sentirse vivo, ¿no? La libertad y el poder decidir dónde queremos vivir cuando nos hacemos mayores es un derecho fundamental. Como bien mencionaba Paulina,
en el caso de poder acceder a una residencia, nosotros podemos manifestar nuestra decisión, nuestra voluntad de decir a, a nuestro entorno, a nuestra familia, a dónde quiero de alguna manera llevar los años en los que de repente ya, no sé, necesito un apoyo adicional o de repente la edad no me permite desenvolverme de una manera totalmente autónoma, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo. Respetar la decisión de elegir o de decidir dónde acceder a una residencia promueve un estilo de vida autónomo e independiente, lo que indica que tomar estas decisiones es esencial para poder disfrutar en esta etapa de la vida, en general, hablando de las personas mayores. Eh, Como bien señalé en la Constitución española, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley. Esto quiere decir, como bien lo mencioné, que se tiene la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro sin restricciones. Eh, Vivir con VIH no debe ser motivo de detención, aislamiento, segregación, lo que implica esta libertad también de poder salir del país o de la comunidad donde uno vive, como todo ser humano, tener derecho a asociarse libremente, afiliarse a las instituciones sociales o políticas que desee. Muy bien, ahora, como bien señalaba, la libertad es un derecho que toda persona debe ejercer responsablemente. Eh, claro ejemplo de lo que nos ha pasado hace unos pocos años es que esta libertad de alguna manera ha tenido ciertas limitaciones. Claro ejemplo de ello es la libre circulación, que se nos suspendió por el tema de la pandemia, por un tema de emergencia sanitaria, ¿no? En este caso, todos al final tuvimos que estar aislados, encerrados, no teníamos esa libertad de ir a quizás a comprar, no sé, alimentos necesarios como un día normal que lo obtenemos hoy en 2023. Ahora, en este sentido, podemos ver que hay un balance. ¿Hasta qué punto nos pueden limitar el tema de la libertad de circulación, ¿no? De esta manera vemos que la prohibición total del ejercicio de un derecho fundamental debe resultar absolutamente imprescindible por no poderse adoptar ninguna otra medida menos restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que llegar al límite de que de alguna manera nos restrinja nuestro derecho a la libertad de circulación, para esto tiene que reunirse tres requisitos indispensables, ¿no? El requisito de idoneidad, el requisito de la necesidad y la proporcionalidad. Idoneidad es de alguna manera señalar que la medida tomada, en este caso el aislamiento o el estado de alarma, es una medida para conseguir un objetivo propuesto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Minimizar el tema de los contagios, evitar mayores riesgos de repente al salir de casa o al acceder a lugares públicos o con demasiada presencia de personas. Necesidad, el requisito de necesidad para poder limitar nuestro derecho a la libertad es que de repente no hay otra medida más moderada para conseguir el objetivo con la misma eficacia. Y proporcionalidad, que la medida debe ser equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. De esta manera concluimos que la limitación al derecho a la libertad de movimiento tiene que estar justificada. No es que de alguna manera, bueno, eh, porque a mí se me apetece restringir tu derecho al movimiento, lo hago. No. Hay límites y esos límites deben estar establecidos de una manera justificada, siempre y cuando tenga la finalidad de proteger otro bien jurídico, en este caso la salud pública, ¿no? Y siempre que no exista otro medio menos lesivo para lograr el mismo objetivo con igual eficacia. El límite, en todo caso, debe estar establecido en una ley y ser necesario para la consecución de fines legítimos en una sociedad democrática y su aplicación ha de ser razonada y razonable. Ahora, con este pequeño antecedente, resulta también necesario
mencionar cómo las personas que están dentro de una residencia pueden ver afectado también su derecho a la libertad de movimiento, ¿no? En este sentido, las residencias tienen un deber de cuidado, como sabemos, con respecto a sus residentes, en función del cual pueden tomar determinadas decisiones que afectan a los mismos. No obstante, cualquier limitación a la libertad de la persona que se encuentre en una residencia debe ser una medida que permita cumplir con la protección de la salud pública y de la salud individual, pero siempre siendo lo menos lesiva posible y proporcionada atendiendo al caso concreto y el contexto social en el que se encuentren en cada momento. En caso que se limite o se suspende la libertad de circulación en las residencias, tanto en las inmediaciones de las residencias como fuera de ellas, al prohibir la realización de actividades en el exterior, como por ejemplo, sin un fin justificado, razonado y razonable, se podría estar vulnerando su derecho a la libertad de movimiento y de residencia. Además, se estaría vulnerando el estado físico, emocional y psíquico de la persona al obligarla a estar en un lugar, por ejemplo, una habitación encerrada, o a no permitir que salga a la calle con plena autonomía, como lo haría si no estuviera en una residencia, pues no se estaría cumpliendo con el fin perseguido. De alguna manera, para concluir este tema del derecho, es necesario recordar que una persona, por entrar a vivir en una residencia, no puede tener vulnerado su derecho a la libertad y a su propia autonomía, así como la organización de su vida privada. Por ello, ante una posible limitación de derechos, se debe ser especialmente diligente a la hora de buscar soluciones alternativas, que siendo las menos lesivas garanticen su ejercicio y al tiempo consigan cumplir con los otros bienes constitucionalmente protegidos. Por otro lado, encontramos ahora el derecho a la libertad de residencia, que es la que vemos en la siguiente diapositiva, por favor. A la libertad de residencia. Bueno, la libertad de residencia se encuentra también reconocida en la Constitución española en el artículo 19, donde señala que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establece. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Siguiendo con el mismo tenor del derecho a la libertad de movimiento, a la libertad de circulación, también encontramos la libertad de residencia, que radica básicamente en la potestad de poder elegir dónde ubicar nuestro domicilio, nuestro hogar, el lugar donde queremos radicar, y no perder de alguna manera las prestaciones que se han podido obtener en el lugar de residencia de origen. Por ejemplo, si uno está viviendo en una comunidad autónoma, llamámosle A, y tiene la libertad o necesita mudarse a otra comunidad autónoma, el hecho de que las prestaciones que las haya obtenido en la comunidad A no pueden perderse si es que se va a la comunidad B, por ejemplo. Y bueno, esto más nos lo podrá extender nuestra compañera Paulina, quien va a hablar justamente de un principio que está dentro de este derecho de libertad de residencia. Vale, gracias, Stephanie. Bueno, voy a continuar al hilo de lo que comenta mi compañera para hablaros del principio de erradicación, ¿vale? Hemos querido abordar este tema porque en algunas consultas que hemos recibido nos han preguntado personas mayores con VIH y que además tienen reconocido un grado de dependencia, ya no un grado de discapacidad, que también, pero sí un grado de dependencia, ¿no? Nos han preguntado si ellos tienen derecho a elegir dónde vivir, ¿no? Claro, es un tema complicado porque se juntan muchos factores, ¿no? Edad avanzada, a veces discapacidad y grado de dependencia, ¿no? Ya sabemos todos que la dependencia significa, ¿no? Como su nombre lo dice, depender de algo, ¿no? De alguien. Bueno, pues en este caso es interesante, ¿no? No dejar fuera a estas personas de este contenido que queremos abordar, porque muchas personas de edad avanzada pues tienen un grado de dependencia reconocido.
Y en este caso, para contestar a la pregunta de si pueden elegir, ¿no?, dónde residir, si tienen libertad de residencia, en este caso la respuesta radica en el principio de radicación, valga la redundancia. ¿Y qué es este principio? Pues este principio, como veis en la pantalla, se recoge en el artículo 3 de la Ley de Dependencia, y este artículo lo que hace es recoger el principio de erradicación con el fin de favorecer que las personas en situación de dependencia, en medida que sea posible, permanezcan desarrollando su vida en su entorno, ¿vale? Básicamente quiere decir que todos podemos elegir, ya tengamos un grado de dependencia reconocido o no, dónde vivir, dónde desarrollar nuestra vida, ¿no?, dónde residir, dónde seguir teniendo libertad y autonomía para decidir sobre nuestra vida, ¿vale? Eso es lo que indica el principio de erradicación, que está explícitamente reconocido en el artículo 3 de la Ley de Dependencia. También es interesante conocer alguna de las cuestiones que señalaba Stephanie y que también hemos recibido a través de consultas, y es que si una persona, cuando se traslada de una comunidad autónoma a otra, puede mantener las ayudas que venía percibiendo, ¿vale? Esta es una preocupación también muy importante para las personas de edad avanzada, ¿no?, que se encuentran en estos recursos residenciales, y la respuesta es positiva. ¿Vale? Se pueden seguir manteniendo las ayudas. Lo que sí que es verdad es que en algunas comunidades autónomas los requisitos pueden variar, por tanto, tendremos que ver, ¿no?, si cumplimos con los requisitos de la comunidad autónoma en la que a la que vamos a mudarnos, para saber si los cumplimos y de esa manera poder seguir manteniendo las ayudas, ¿vale? Cuando se trata de una persona con un grado de dependencia reconocido, ya sabéis que cada una de ellas tiene o se le asigna, ¿no?, un plan individual de atención, que así es como se determina, como se llama en la normativa correspondiente. En este caso, el plan individual de atención puede variar de una comunidad autónoma dependiendo de los recursos que haya en una comunidad y los que haya en otra, ¿vale? En este caso, lo que se hará es una revisión de ese plan individual de atención para valorar la nueva situación de la persona que se ha trasladado de comunidad. En este caso, como veis en la pantalla, no conlleva asignación automática de una prestación económica. La prestación económica dependerá de si se cumplen los requisitos de la comunidad autónoma de acogida, ¿vale? Y en este caso se establece un máximo de 3 meses para que la comunidad de origen, ¿vale?, en la que estábamos residiendo, siga abonando la prestación económica que veníamos percibiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si el traslado es temporal o menor de 3 meses? Pues en este caso no es necesario solicitar el traslado de expediente, ¿vale? Cuando el cambio, ¿vale?, es menor a 3 meses, no hará falta realizar este procedimiento que os hemos señalado. Y otra pregunta también muy frecuente es si podemos realizar un cambio de plaza, ¿no?, entre una residencia pública a otra residencia pública de otra comunidad autónoma. Bueno, pues en este caso sí, sí podemos cambiarnos de residencia independientemente de que sean en comunidades autónomas distintas. ¿Por qué? Porque la ley señala que se puede solicitar el traslado de una comunidad autónoma a otra, pero para ello se deberá solicitar la nueva plaza en una residencia pública para mayores en la comunidad autónoma de destino. Es decir, se puede realizar esos cambios entre residencias públicas, no entre entre una residencia pública y una residencia privada. En ese caso se tendrán que cumplir con los requerimientos que establezca esa residencia privada. Pero en el ámbito público, cuando se trata de recursos sociales públicos, sí se puede realizar ese cambio. En este caso, los requisitos para acceder a una residencia pública de personas mayores pueden variar según la normativa de cada comunidad autónoma, por lo que se aconseja conocer estos requisitos antes de proceder al traslado de expediente. Y cuando el traslado sea temporal,
¿vale? Es decir, menos de 3 meses, como indicábamos hace un ratito, se mantendrá la plaza en la residencia en la que estábamos, en la residencia de origen, pero se deberá seguir abonando la parte de pensión establecida como pago del servicio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante conocerlo. Y bueno, con esto vamos a dar por terminada nuestra última sesión de estos webinarios. Esperamos que os haya interesado este tema y a partir de este momento pues tenéis total libertad para hacernos las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, Paulina y Stephanie, por vuestra presentación. La verdad es que de calidad de 10. Ya han salido algunas preguntas que ahora vamos a empezar antes de ir tomando las Vale, palabras. Han salido en el chat algunas, pero sí quería comentar, sobre todo para la gente que ve el vídeo después, vamos a parar aquí la grabación, ¿vale? Porque por cuestiones también de un poco de respeto, por si acaso habláis un poco de vuestras situaciones personales y demás, no queremos que se encuentren por YouTube. Em, pero si en algún momento necesitáis resolver alguna duda o tenéis alguna cuestión que queráis comentar o informar, siempre podáis contar con nosotros, con nuestras redes sociales, con nuestros correos y demás. Así que nada, encantado. Despido por aquí el vídeo y pasamos a la parte de las preguntas.